Ya estamos con Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT. Estaremos hablando de lo propuesto en el acto del 1 de mayo y las repercusiones que tuvo a nivel país. Gracias por acompañarnos. Marcelo, ¿cómo andás? Un gusto, como siempre, muy bien, por suerte muy bien. Bueno, te comentaba antes de estar al aire que ayer en la última hora del Living hicimos la consigna sobre esta propuesta que tuvo el PIT-CNT y que dio a conocer en el acto del 1 de mayo vinculado con la reducción de la jornada laboral. Obviamente también dimos cabida a las repercusiones y respuestas de algunos integrantes del gobierno. ¿Cómo se instrumentaría? ¿Cuál es la idea que está teniendo el PIT-CNT? Bueno, lo primero es que vemos una cuestión bien positiva, que toda la sociedad debata, discuta, estudie un fenómeno que yo creo que es inexorable, porque si uno analiza el mundo del trabajo, todo proceso de transformación tecnológica también trastoca, digamos, las relaciones laborales y en particular, si uno analiza la duración de la jornada de trabajo desde el principio de la revolución industrial hasta ahora, hay digamos, en la misma proporción que crece la productividad del trabajo, cambia hacia abajo la magnitud absoluta del trabajo. Entonces, para nosotros lo central es que se desarrolle un gran debate en donde efectivamente la sociedad uruguaya, nuestra democracia, el sistema político, los actores del mundo del trabajo, empresarios, trabajadores, apostemos a generar un mecanismo en el cual las conquistas de productividad se repartan también entre el empresario y el trabajador, y una de las formas es la reducción de la jornada de trabajo. Modalidades hay diferentes, porque también es cierto que el mundo del trabajo es heterogéneo y probablemente a partir de un principio general que para nosotros debe resolverse en la legislación. Por ejemplo, ahora en Chile se acaba de resolver una semana laboral de 40 horas semanales. Eso es una conquista muy importante. Pero digamos que establecido un principio general, es muy probable que en las distintas ramas de actividad se puedan desarrollar aplicaciones creativas en cada rama para ese principio general, ¿no? Bueno. Porque, por ejemplo, hay teóricos que están estableciendo la necesidad con la actual revolución tecnológica de trabajar de lunes a miércoles y generar más días, digamos, en que el trabajador... Sí, digamos, el sector tecnológico es muy especial también y a veces va más a los resultados que a las horas de trabajo, ¿no? Sí, pero fíjate que un sector viejo en el mundo del trabajo como la minería también tenía regímenes bastante parecidos. Cuando aquí habían expresiones, ahora está un poco alicaído, por ejemplo, de minería metálica, trabajaban menos días y tenían más días de descanso y habían acuerdos en ese sentido. Es decir, tú podés tomar toda la vida de un trabajador. Por eso nosotros, entre otras cosas, discrepamos con esta reforma jubilatoria porque eleva la jornada laboral vital del trabajador de 60 a 65 años. Tú podés tomar esto anual, lo podés tomar por mes, lo podés tomar por semana, lo podés tomar por jornal. Las formas de aplicar pueden ser diversas. En una empresa de alta productividad que tiene 3 turnos de 8 horas trabajando en forma continua, allí se puede experimentar, generar un turno nuevo y hacer 4 turnos de 6 horas. Nosotros, por ejemplo, en la industria metalúrgica, en la industria naval, acordamos en el último Consejo de Salario las 40 horas semanales. Es una forma. Lo que hay que saber es que en Uruguay, que principalmente tenemos empresas chicas y medianas, un trabajador, la inmensa mayoría, de repente está de 7 a 4, de 7 a 5, de 8 a 6, en donde la jornada laboral del sábado se distribuyó en el resto de la semana. Pero si te pones a pensar un poquitito en ese horario, de repente está 1 hora y media, 2 antes de ir a trabajar y de repente dura, después de que salió, 2 horas más. Al final, cuando llega a la casa, come y se acuesta a dormir, no puede participar del disfrute de sus hijos, de su familia. Hay gente en el mundo del trabajo que nunca pudo ir a pasar a buscar a su hijo a la escuela. Es decir, cómo nosotros generamos calidad de vida, cómo también generamos una condición para que el trabajador pueda estudiar lo que le gusta, pueda ejercer alguna labor creativa, hacer deporte, estar con su familia, capacitarse, porque también vamos a un mundo del trabajo bien, digamos, transformado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que es pertinente, digamos, la discusión mucho más con el mundo del trabajo que se viene, porque corremos el riesgo, si nosotros no regulamos en esta materia, de que hasta trabajar sea un privilegio, porque estamos en un mundo cada vez más desigual. Nosotros denunciábamos el 1 de mayo una estadística de una ONG británica que siempre estudia la cuestión de la desigualdad, Oxfam, que dice que el 1% más rico del planeta
acaparó de la creación nueva de riqueza del 2020 a la fecha un 64% de la riqueza, mientras que todo el resto de la población se quedó con el resto. Si no tomamos medidas, digamos, con respecto a la jornada de trabajo, antes inclusive de que vengan las tecnologías disruptivas, que vaya a saber cómo termina la cosa, puede haber peligro de que hasta el trabajo sea un privilegio, ¿no? El lunes pusieron el tema arriba de la mesa, está clarísimo. Surgieron varias repercusiones en la jornada de ayer. Por ejemplo, las cámaras empresariales, el presidente de la República, el ministro de Trabajo, a grandes rasgos, hubo como un denominador común de que no ven, o por lo menos hay que negociarlo, y que no es una generalidad, que no puede ser una generalidad. ¿Vos cómo lo ves? ¿Y qué respondés también a lo que has escuchado, que imagino que lo has repasado? Sí, yo digo, en primer lugar, bienvenido el debate. Es lo que te decía al principio, porque al final de cuentas este es uno de los pocos países en el mundo donde el movimiento obrero hace un planteo y realmente genera agenda, genera discusión. Bueno, la calle y decía, eso contribuye a la democracia, ¿no? La calle decía que, bueno, que esto debería ir acompañado con una reducción salarial. Eso No, fue lo que señaló. Yo entendí distinto. Yo entendí que para él era una cuestión discutible, Sí, conversable. eso Estaba seguro. dispuesto a discutir, pero que no podía ser una generalidad. Por eso te preguntaba, no, ¿qué él respondías? ponía la variable productividad del Productividad, trabajo exacto. y la variable salario. Exacto. Bueno, si ponemos arriba de la mesa la variable productividad del trabajo, si nosotros tomamos en cuenta que Uruguay fue pionero en su momento de la reducción de la jornada de trabajo con la ley de 8 horas, que se aprobó en 1912, Sí, Valle Ordóñez. al influjo de don José Valle Ordóñez y de las luchas que había en aquel momento del movimiento obrero. ¿Cuánto creció la productividad del trabajo desde esa fecha? La verdad, porque el asunto es que nosotros tenemos algunas experiencias frente al planteo más retrógrado, más primitivo que hay contra un planteo de este tipo. Estos quieren trabajar menos y ganar más. En realidad, si tú medís el trabajo no solamente como ejercicio humano, sino como el producto, el bien o el servicio que tú producís, y se dan las circunstancias tecnológicas o a veces de la propia organización del trabajo, que vos en definitiva puedas producir con mayor eficiencia del proceso productivo lo mismo, en realidad vos tenés una conquista de productividad que ni siquiera le hace oneroso esto al capital. Entonces habría que conversarlo. Para mí, sí, la productividad para mí es un factor de la negociación colectiva. Lamentablemente, el obstáculo real que nosotros tenemos para poder conversar en esta materia es la dificultad que tiene el empresario de poner la información arriba de la mesa. Eso justamente te iba a preguntar, porque me imagino que has estado en muchísimas mesas de negociación con empresarios o con empleadores. ¿Qué tan fácil va a ser acceder a la información para efectivamente llegar a esa productividad de la que estamos hablando y que permitiría reducir la jornada laboral, la semana laboral de 44 a 40 horas? ¿Es viable de que las empresas lo puedan entregar? Yo creo que ya hay estadísticas generales, ¿no? Nosotros tenemos un proyecto que ya finalizó y dio resultados muy buenos, especialmente para el sector industrial, que se llama Industria Integrada, donde en todos los rubros de la actividad industrial lo que se observó es que aumentó el índice de volumen físico y bajaron las horas de trabajo. Entonces, ¿qué significa eso? Ahí puede estar ubicado una cosa que no es exactamente productividad, sino que es la intensidad de trabajo, que nosotros somos muy cuidadosos de eso, porque eso puede también lastimar, digamos, o hacer que la fuerza de trabajo se desgaste más y luego lo pagás con enfermedades profesionales. Sí, sobre etcétera, todo ¿no? los trabajos que son medio manuales también, Claro, ¿no? pero yo sé, por ejemplo, que haciendo las cosas bien, trabajando con alta calidad, es decir, promoviendo un desempeño competitivo y una apuesta a la competitividad, no intensa, digamos, en mano de obra barata y no solamente atendiendo a los costos, sino maximizando calidad. Por ejemplo, evitando el desperdicio, que es superfluo. Aumenta terriblemente la productividad y eso se dio en todas las ramas industriales, ¿no? Pero Entonces, en el resto de una cosa es una ley general que yo creo que están todas las condiciones para ir a las 40 horas semanales. Eso sí. Otra cosa son otras formas que capaz que sí hay que adaptarlas un poquito en cada rama de actividad o a veces inclusive la productividad, vos podés tener principios generales definidos
Y este es un tema que, definido a nivel de rama, el criterio general lo podés discutir a nivel de empresa, ¿no? Bueno, por lo menos se abrió la puerta, como decís tú, se abrió la puerta de esta posibilidad y al menos de comenzar este debate y esta discusión a nivel nacional. Te quiero hablar obviamente también de la reforma de la seguridad social que fue aprobada. Ustedes han manifestado su posición contraria a esta reforma en particular, pero también han señalado que es necesaria una reforma previsional. ¿Cuál es la reforma ideal para ustedes? Para nosotros, en primer lugar, en términos de equidad, porque al final de cuentas la seguridad social tiende, mediante sus mecanismos de protección social, a compensar la desigualdad que se produce en la economía de mercado. En primer lugar, en términos de equidad, habría que cuestionar la forma de financiación de la seguridad social. Tú sos un empleado, tú sos una empleada, yo también. A pesar de que la Organización Internacional del Trabajo recomienda que el empleador pague más que el trabajador porque tiene más poder económico, o si no es así, por lo menos que paguemos en partes iguales, en Uruguay un trabajador aporta un 15% y el empleador un 7,5%, la mitad. ¿Está mal? Si nosotros decimos que los sectores que tienen cuentas en el sistema financiero superiores a $250.000, es decir, para una población como la que tenemos nosotros, con la cantidad de empresas, de gente, es la cúspide de la sociedad, logró depositar en el sistema financiero más de $10.000 millones en 3 años, significa que hay cómo financiar mejor la seguridad social, no desde el trabajo, sino desde la patronal, desde el gran capital. No me refiero a una pequeña y mediana empresa, que al revés, capaz que hay que darle vida para que se desenvuelva. Me refiero a los sectores más pudientes y más poderosos de la sociedad. Entonces, una reforma tiene que revisar la financiación. Nosotros tenemos ideas al respecto de eso, no son las únicas, pueden haber otras, pero una reforma que no cambia la financiación y que reduce derechos es un ajuste fiscal encubierto, como dijimos, y nadie nunca nos pudo rebatir. En segundo lugar, hay que observar cuál es el mundo del trabajo que se viene. Es decir, es un contrasentido que tú quieres resolver el desempleo juvenil, que es más difícil resolverlo, y esto la vida lo viene demostrando hace décadas, y que tú quieras resolver este problema aumentando la edad de jubilarse. Es decir, tú tenés que mirar el mundo del trabajo real que se viene, que es mucho más dinámico, flexible. Tú tenés la cuestión de la inteligencia artificial, de la robótica, de la automatización flexible. Para nosotros estas tecnologías, al revés, requieren acortar el tiempo de trabajo. En la vida del trabajador, en la vida laboral del trabajador, y mes a mes y hasta en la propia jornada, por eso va en coherencia nuestra crítica a la reforma de la jubilatoria con respecto a lo que planteamos en reducción de la jornada. Pero han podido desarrollar como un planteamiento serio, han podido acercarse en esta discusión de la reforma de la seguridad social. Fue prácticamente imposible porque el Poder Ejecutivo reguló la frecuencia de la Comisión Técnico Asesora a sus necesidades políticas. Hubo durante largos meses que ni siquiera se reunió. Te pongo un ejemplo. Cuando nosotros estábamos con el referéndum para impugnar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, esta comisión no se reunió hace meses. Pasaron meses sin reunirse. Y además hay un problema que es distinto a lo que nosotros planteamos, que no se resuelve en una comisión técnico-asesora, sino en lo que llamamos el diálogo social. Tú tenés que tener sentado ahí al gobierno y al sistema político. Tenés que tener sentado a los jubilados. Tenés que tener sentado a los empresarios y a los trabajadores, pero no en una comisión técnico-asesora del Poder Ejecutivo, negociando qué conquista cada parte y a qué renuncia cada parte para ir a un gran acuerdo nacional que establezca las claves de la reforma. Si tú definís la infancia es prioridad, ¿no será que tiene que mejorar las asignaciones de asignaciones familiares, de las prestaciones que van para la infancia? Nosotros tenemos una bandera, por ejemplo. En Uruguay es un contrasentido que haya 340.000 orientales, compatriotas por debajo de la línea de pobreza. ¿No tendrá que haber ahí una asignación directa de dinero para sacar a esa gente de la pobreza? Es decir, el problema del diseño de la seguridad social va del diseño de la estrategia productiva, cómo cambia el mundo del trabajo, de la financiación, de la estructura tributaria y de tratar de salir con una seguridad social sustentable desde un punto de vista económico, porque nadie quiere que venga un año donde se funda la seguridad social, pero principalmente sustentable desde un punto de vista humano. Es decir, esa discusión no se pudo dar porque hubieron otras prioridades y porque hay una concepción, esto es lo que nosotros criticamos, que es ideológica, y es que hay que dejar actuar espontáneamente al mercado, a los más poderosos de la sociedad,
porque algún día se va a producir un derrame que le va a llegar a la gente. Eso no existe. Eso es un cuento, es como Caperucita Roja, un cuento de niños, porque en realidad nosotros sabemos, y está demostrado científicamente, que esta sociedad funciona al revés. Lo que hay es una bomba de succión, desde el abajo hacia el más arriba. Y justamente la seguridad social es para tratar al menos de contrapesar esas desigualdades y esas asimetrías. Con respecto a la reforma de la seguridad social, el Frente Amplio ayer dijo que iba a analizar alguna instancia de democracia directa para la eventualidad en caso de ser gobierno o no. Perdón, en caso de ser gobierno no, eso tiene que ver con otro proyecto de ley que es corresponsabilidad en la crianza, nada que ver. Pero de iniciar algún tipo de acción para, contra la reforma de la seguridad social. El PIT-CNT, la Central Obrera, va a acompañar, lo va a analizar también. ¿Cuál es la postura del sindicato? Bueno, nosotros ya tomamos una iniciativa al respecto de eso, que es hacer consultas con juristas muy prestigiosos de cuáles son los mecanismos, digamos, que nos permiten actuar para que quede, digamos, derogada esta reforma jubilatoria. Porque tengo entendido que el referéndum no se puede aplicar como tal. Yo también tengo entendido lo mismo. Iría con un plebiscito, sería algo así. En principio, por conversaciones, digamos, es lo que yo tengo entendido, lo mismo que decís vos, y estamos esperando hoy un informe por escrito que va a ser un insumo para la discusión que va a ser el PIT-CNT, ¿no? Pero se va a hacer la discusión. Sí, sí, sin duda. Al igual que en el Frente Amplio. Sí. Pero en realidad, en este caso, corresponde aclarar que nosotros tenemos la iniciativa al respecto de eso y ya nosotros estamos en un proceso que en algún punto se va a decidir, porque esto obviamente cuando esté el informe por escrito se va a discutir en el secretariado, me imagino, lo discutirá la mesa representativa, probablemente lo valoren las filiales y se va a adoptar, digamos, la decisión. Es decir, que se va a hacer alguna acción, sí o sí. No, lo que te puedo decir ahora es que tomamos la iniciativa de pedir este asesoramiento y sí de abrir esta discusión política. Bien. Marcelo, te quiero también preguntar un poco sobre la situación que se está atravesando en el IABA, que ha generado como muchísima mediatización. Ustedes han acompañado al gremio de estudiantes, ¿no? Sí, hay un principio de solidaridad permanente con la lucha gremial estudiantil, sin ponernos por arriba de nadie. Yo empecé a militar en secundaria, inclusive bajo la dictadura. Mi primera organización fue ADEL 26, que era la organización estudiantil del liceo acá, del liceo 26, y hacíamos allí grandes movilizaciones, jornadas del vaquero, todo además de plantear las cuestiones educativas y las necesidades de los estudiantes en un marco de lucha antidictatorial. El movimiento estudiantil son las primeras armas para la ciudadanía. No se resuelven, digamos, las cuestiones con el movimiento estudiantil mediante la banalización de lo que plantean, la represión, el hostigamiento. Yo en eso estoy muy preocupado. Pero el gremio en parte, digo, fue tomado en serio, fue recibido por las autoridades de la educación, han llegado a acuerdos, bueno, capaz que están a favor o en contra, pero al menos han sido escuchados. Yo no sé cómo salió, pero hoy había una reunión bien importante de FENAPES con el CODICEN para tratar de reintegrar al director despedido, ¿no? Bueno, en la actividad pública no es despedido, yo porque soy de la actividad privada, es sumariado. Pero digamos, ha tenido consecuencias y nosotros damos el apoyo al gremio estudiantil y además nos hicimos presentes en momentos complejos porque queríamos también, como PIT-CNT, como hemos sido siempre, de ser garantes de que las cosas no se deslicen a una represión que nadie quiere, ¿no? Con respecto a la educación en particular, pero también a nivel general, a nivel del sindicalismo en general, ¿cómo prevé para este año en particular el PIT-CNT con respecto a la conflictividad? Que es un punto en donde, bueno, ya han surgido varios dichos con respecto a que este año en particular va a tener una conflictividad particular por la reforma de la seguridad social, por la corresponsabilidad en la crianza y por la transformación educativa. Bueno, nosotros no podemos ser contradictorios, no puede haber un discurso oficial que ensalce a la ciencia durante la pandemia y que después asfixie a la Universidad de la República. Es decir, esta es la última rendición de cuentas que tiene posibilidades de incidir, porque el año que viene, por ser año electoral, no se mueve nada, digamos. El movimiento sindical ha tenido conversaciones con todos los gremios universitarios, hemos dialogado con el propio rector de la universidad y nosotros creemos que debe mejorarse, digamos, las partidas en general para la educación y para la Universidad de la República en particular. Y además,
nosotros no podemos concebir una transformación educativa real que justamente no mire la estrategia país, el mundo del trabajo y que se haga al margen del saber hacer de los docentes, ¿no? Entonces yo creo que este año, de cara a la rendición de cuentas, va a ser un año donde va a haber mucha movilización, ¿no? Yo parto de esa base, porque son temas que luego impactan en el conjunto de la sociedad. Lo que no suceda este año en materia presupuestal, recién se podría decir que en el 2026 puede tener algún movimiento. Entonces es un año casi bisagra en ese sentido. Sí, rendición de cuentas, consejo de salarios también, o sea que va a ser un año de gran conflictividad. ¿Tienen previsto ya alguna otra paralización? El otro día, bueno, cuando fue aprobada la reforma de la Seguridad Social, hubo un paro general convocado por el PIT-CNT. ¿Cómo viene la agenda para este 2023? Bueno, vamos a tener una reunión bien importante de la mesa representativa, que es la dirección de la central, el día 16 de mayo. Allí entran en juego los elementos que están vinculados a la rendición de cuentas. Va a estar en juego también toda una campaña que va a poner en sus justos términos el papel de la clase trabajadora en defensa de la democracia cuando la huelga general, que se inició en el mismo momento que el golpe de Estado, y hay una campaña, hay una decisión importante en esa materia. Los consejos de salario, donde vamos a ir viendo cómo aparece este tema que estábamos conversando al principio de la reducción de la jornada. Pero en este instante el PIT-CNT no tiene ninguna acción definida, sino que se abre allí una discusión que bueno, obviamente sí, a posteriori puede tener Pero consecuencias. ¿se prevé un año de gran conflictividad o bueno...? No sé si conflictividad, pero sí de mucha movilización de los trabajadores, ¿no? Eso sí, porque siempre, fíjate que tú decías de Consejo de Salario, hay 600.000 trabajadores que tienen ronda de negociación colectiva este año, ¿no? Es mucha gente y todo esto es en el segundo semestre del año. Así que yo creo que sí que va a haber un año de mucha movilización. José Lorenzo López, dirigente del PIT-CNT, manifestó su candidato o precandidato por el Frente Amplio, es Andrés Lima, que dijo que lo va a apoyar. ¿Cómo lo viste a nivel del PIT-CNT y como presidente también de la Central Obrera? Bueno, a mí me parece que es un derecho legítimo del compañero José, ¿no? Yo respaldo, porque considero que del mismo modo que nadie se llama asombro cuando un miembro, digamos, de la asociación rural toma responsabilidades importantes en los asuntos de la ganadería, o como algún empresario o abogados de empresario ocupan lugares centrales en este gobierno de coalición, nadie se puede llamar al asombro de la participación política de los trabajadores, ¿no? Obviamente que nosotros tenemos un estatuto de la CNT, que prácticamente es el mismo que del PIT-CNT, que cuando compañeras y compañeros que están en la dirección sindical asumen responsabilidades en el plano de la representación política, dejan sus responsabilidades sindicales. Claro. Pero el derecho lo asiste totalmente y yo respaldo ese derecho, ¿no? No, ni que hablar que el derecho está, pero obviamente cada dicho que sale de la central sindical y en particular de José, lo que es como una de las autoridades que está en el PIT-CNT, obviamente genera ruido, ¿no? Y sobre todo repercusiones, alguna crítica. Por eso, más que nada por eso te preguntaba. Sí, yo creo que es una crítica que no se corresponde con la realidad, porque si fuera una crítica, digamos, fundada, con fundamentos, debería manifestarse también cuando alguien de la Asociación Rural es ministro de Ganadería, o cuando alguien de la Asociación de Bancos del Uruguay es ministro de Economía, digamos, porque si no, el problema es que las clases dominantes, el capital, tiene todo derecho a la participación política y la parte trabajadora no. Y a mí me gusta mucho la historia. El primer movimiento político del movimiento obrero, mirá qué casualidad, fue el movimiento cartista cuando recién empezaba la revolución industrial en Inglaterra. Dentro de ellos presentaban una carta a la conducción del país. Tenía 2 puntos. Llevar la jornada laboral en su momento a 10 horas, porque habían jornadas extenuantes, mucho más largas que ahora. En aquel momento también el empresariado decía que no era posible. Y hoy tenemos las 8 horas y en algunos lugares ya las 6. Y el otro planteo es que para poder votar no fuera necesario acreditar propiedad, porque allí en aquel momento votaban solamente los propietarios. Como la clase obrera, por definición, no tiene propiedad, quedaba fuera de la democracia. Así que en realidad la clase trabajadora es constructora de democracia y tiene el mismo derecho que el capital a participar en todos los ámbitos.
Marcelo, antes de despedirte, preguntarte también por un hecho ocurrido en el acto del 1 de mayo, en donde, bueno, nuevamente la mamá de una persona que falleció en la industria eólica intentó subir al estrado. Estuvieron circulando las imágenes de que en esta situación no la dejaron participar. ¿Han podido seguir este caso? ¿Han podido acompañar a esa familia, que es el reclamo que hace su mamá? Bueno, en primer lugar, la empatía nuestra con... Yo no me imagino un dolor más atroz que lo que te puede significar perder una hija, un hijo, ¿no? En primer lugar eso. En segundo lugar, yo te agradezco la pregunta porque no ahora, después del 1 de mayo del año anterior, yo mismo tomé el tema involucrando al Departamento de Salud Laboral del PICNT, armé una conversación que se desarrolló con el Inspector General del Trabajo para que hiciera una investigación sobre la empresa. Si yo no estoy equivocado, en estos momentos tiene que aparecer la resultante de una información jurídica sobre lo que el Ministerio investigó, que nosotros obviamente no tenemos atribución, pero lo investigó el Ministerio. Hicimos una movida con el Banco de Seguros del Estado, le pusimos un abogado a disposición. Y bueno, después, desde un punto de vista jurídico, y si es que esto también se convierte en un evento judicial, ella tomó, digamos, otro camino desde el punto de vista del asesoramiento jurídico, pero siempre estuvimos a la orden, a pesar, desde el respeto y desde la empatía, que el movimiento sindical tiene mucho problema para actuar cuando un lugar de trabajo no está organizado. En este lugar no había organización sindical. Por eso yo siempre digo que en realidad, más allá de la importancia de las leyes, más allá de la importancia del Ministerio de Trabajo como policía del trabajo y de la responsabilidad empresarial, en realidad nosotros no tenemos ninguna otra garantía para defender nuestros derechos que la organización sindical, donde cuando hay una organización se cuida la salud laboral, que no hayan accidentes, que no hayan cosas mal hechas. En este caso no había nadie sindicalizado. Así que en realidad yo lamento lo que pasó. Debe comprenderse, no nos queremos referir a los detalles de lo que allí sucedió, porque también nosotros el 1 de mayo no mandamos invitación especial, pero va todo el mundo que quiere. Allí habían autoridades, bueno, nosotros tenemos que velar por la seguridad de todos los presentes y había ahí una situación de gran nerviosismo y bueno, por ahí es que pasó lo que pasó. Desde un punto de vista humano, al revés. Si queda... Y en el banquillo de los acusados debería estar la empresa, ¿no? Es decir, si queda algo para hacer en ese sentido, siempre el movimiento sindical está a la orden, a pesar, repito, de que ese lugar de trabajo no está organizado. Tengo una última cortita que viene con lo de José Lorenzo López, que fue una especie de introducción para preguntarte si vos tenés candidato, alguno que te guste más que otro. ¿Tenés tu candidato para las próximas elecciones? Yo soy de izquierda, yo soy Frente Amplista, y soy miembro del Partido Comunista, que como es de público conocimiento está hoy bastante más dedicado a las cuestiones del programa que a las cuestiones de las candidaturas. A mí no me corresponde decir nada, y menos porque con independencia de mi pertenencia política, en el rol de presidente del PICNT hay cosas que para cuidar la unidad, la diversidad que implica la central, mejor no decir nada, ¿no? Marcelo, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un placer.